Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo Xlix. Respuestas del futuro. La reina Elteria había sido quien me invocó a este mundo y también, por algún extraño motivo, era la madre de la nigromante. Me gustaría creer que era una broma esta nueva información que nos habían dado, pero las tres involucradas incluyendo la niña araña se mostraban bastante serias al respecto. Mi esposa no sabía qué decir, se mostraba bastante complicada. Por otro lado, ¿a qué se refería nuestra hija con tía? Entendía que eran ella y la líder de los no muertos entidades provenientes de un mundo diferente, incluido el título de destructoras del mundo o algo así. Dicho aquello, no veía precisamente una relación tan cercana como para apodar así a la madre de la enemiga de los reinos. A todo esto, todavía quedaban explicaciones que darnos. Dejando de lado lo absurdo de todo esto, comenzó mi mujer: ¿qué razón tienen para llamar a la invocadora como madre? Había pensado que estaría más celosa, pero, por su tono de voz, la forma en la que hablaba de la reina Elteria era más bien amistosa. Quería saber más de ello, pero primero sería bueno que respondiesen a su pregunta. La nigromante carraspeó. Yo vengo del futuro. La chica zombie se paralizó al instante. Me preguntaba si los viajes en el tiempo eran algo que su mente podía aceptar sin problemas. Digo, en este mundo, conocimientos comunes de dónde provenía no eran lo normal. Especialmente si hablábamos de ciencia ficción y otras cosas. Después de todo, los reinos que lo habitaban estaban estancados en una especie de época medieval y la presencia de la nigromante no ayudaba al progreso. Para ser más precisos, vengo de un futuro que alguna vez existió, continuó la líder de los no muertos. En ese mundo, yo era una viajera, una maga espiritual. Nací de un lugar extraño, bajo la mirada de personas que intentaron asesinarme. Vagué por este mundo desconocido durante varios meses, hasta que me encontré con cierta persona. La mujer posó sus ojos en mí y me brindó una sonrisa triste. La niña araña bajó su mirada, también se mostraba con un semblante afligido. No había que pensar mucho para deducir quién era la persona que se había encontrado. De seguro se trataba de mí, aunque no precisamente el yo que se encontraba aquí actualmente. Tampoco creía que fuese el yo que fue invocado en esta línea temporal. Lo más seguro era que tuviese que ver con la personalidad que no se atrevía a interactuar conmigo. En ese futuro, el reino de Grandfaust te había mantenido con vida y tenías poderes de héroe. Tu misión no era acabar con una malvada mujer que revivía a los muertos, sino que debías liberar a las civilizaciones del yugo de los monstruos. 4. El rey de las bestias, respondió mi esposa. Parecía más calmada ahora. ¿Habría aceptado esta nueva información? Así es. En ese entonces era un ser completo, encargado de mantener a raya la población general del mundo. Por supuesto, al ver cómo eran masacrados sus seres queridos, el resto de personas lo consideraba un monstruo terrible y malvado. Sin embargo, ahora que he vivido estos siglos, me percaté que sus intenciones eran las de crear un equilibrio en la población, aunque sus razones me son desconocidas. Un momento, interrumpí. Comprendo lo que estás hablando, pero, ¿dónde entra la reina Elteria en todo esto? En ninguna parte. ¿Eh? La mujer que te invocó a este mundo no pertenecía al grupo que te acompañaba para derrotar al rey de las bestias. Es más, jamás la conocí, pero... Una expresión de incomodidad se presentó en el rostro de la mujer. Nuestra hija suspiró y levantó su mano. ¿No lo entiendes, papá? Recuerda cómo dije que debían hacer. La repentina respuesta de la chiquilla me tomó por sorpresa. No era precisamente el mejor recordando cosas. Actualmente estaba mejor que cuando caminaba como un zombi estúpido, ya que no recuerdo prácticamente nada de ello, pero eso no quería decir que mi memoria fuese muy buena. De todos modos, creía recordar su explicación hacía unos meses atrás. Recordaba que fue una pelotita, la que requería de 3 entidades para nacer. En el caso de ella, adoptó las características provenientes de mí y mi esposa, además de una araña. Aparte de eso, una da el gen de padre, otra el gen de madre y, finalmente, alguien da el cuerpo, dijo mi esposa. Eso mismo. Mi hija estaba feliz de que lo recordara. Bueno, mi mujer era mejor cuando se trataba de rememorar cosas. Incluso podía hablar de lo que había sucedido en su vida antes de ser un zombi.
Si las personas que intentaron matar a la nigromante cuando nació fueron sus padres, quien dio su cuerpo no estaba entre ellas, comentó la pequeña, moviendo el dedo. Alguien tenía que dar el cuerpo, alguien a quien no conoció y al mismo tiempo, alguien que sigue teniendo el título de madre. Entonces, ¿la reina Elteria fue quien fue absorbida por ella? Pregunté. La invocadora se mostraba incómoda. Supongo que hablar de su muerte en el futuro para dar a luz a la enemiga del mundo no era precisamente el tópico más entretenido de hablar frente a ella. La líder de los no muertos asintió. Así es. Aunque no me dio sus pechos, al parecer heredé la cantidad mágica de esta mujer. No me había percatado de ello, pero, ahora que lo mencionaba, la nigromante no tenía pechos para nada. En cambio, su madre tenía una figura, desarrollada. Mi esposa me pisó el pie. Viajé junto al héroe para acabar con el rey de las bestias. Compartimos muchas cosas e incluso llegamos a ser novios. Pero, al final de nuestro viaje, el monstruo logró salir victorioso, aunque estuviese increíblemente malherido. En ese futuro morí. Parecía ser mi destino la muerte. Incluso como héroe, no sobreviví al final de la historia. Vaya ironía. El líder de los monstruos estaba agonizando. Era la única que comprendía sus palabras en el grupo mientras luchábamos. Supe que intentaría viajar hacia el pasado, para recuperar sus energías y volver a vencer al héroe que sería invocado a este mundo. ¿Tú no fuiste quien regresó en el tiempo? Preguntó mi esposa, sorprendida. A decir verdad, yo también pensaba que había sido ella quien había viajado por cuenta propia al pasado. No, yo no tengo esa habilidad. Simplemente usé los remanentes del hechizo de aquel monstruo y forcé mi entrada al cambio de realidad. Pensaba que volvería unos años antes de la llegada del héroe, pero... recordaba que la historia registraba a la nigromante desde hacía 200 años en el pasado. Sin embargo, la desaparición del rey de las bestias databa de hacía 4 siglos. Sí, volví al pasado, 400 años atrás. Solo lo noté cuando logré separar su alma y sellarlo. No fue una buena revelación para mí. El resto ya podíamos deducirlo. La nigromante habló de su batalla contra el enorme monstruo, furiosa tras la muerte de mi antiguo yo. La bestia se encontraba debilitada por el combate que había tenido en el futuro y su vuelta al pasado también había tomado parte de su energía, aquello le había permitido a la mujer el vencerlo relativamente rápido. Según ella, le tomó unos cuantos días de batalla constante. Con ello, podíamos hacernos una idea de la diferencia de poder entre el rey de las bestias completo y sus fragmentos. Pude destruirlo en varias partes, pero no podía hacer nada con ellas. Mi magia no me permitía borrar su existencia y tampoco era capaz de controlarlas. El resto ya era algo que conocíamos, aunque vagamente. Una persona desconocida le ayudó a sellar cada resto de la deidad monstruosa. Solo quedaba esperar a que se invocase un héroe para acabar definitivamente con él, pues era el único que tenía la habilidad de encargarse a ese ser. Sin embargo, las cosas no sucedieron como la nigromante esperaba. Después de todo, mi antiguo yo había sido invocado por la amenaza del rey de las bestias. El mundo estaba tomando un rumbo completamente distinto a lo que ella esperaba. A ese paso, jamás volvería a verme. Intenté crear nuevas amenazas para los reinos, pero todas fueron destruidas con la propia fuerza de los ciudadanos. No me quedó más remedio que convertirme en la enemiga del mundo, todo para que fueses traído de vuelta. ¿Causaste dolor a tanta gente solo para volver a ver a tu amado? Preguntó mi esposa. No se veía feliz. Supongo que recordaba los problemas que tuvo junto a su familia antes de convertirse en zombie. Fuese la razón que fuese, la nigromante había destruido familias, asesinado a inocentes y causado guerra solo para verme. Era un sentimiento algo difícil de describir. Su amor y su locura me hacían sentir tanto halagado como aterrado. No me arrepiento de haberlo hecho, si eso es lo que quieres decir con esa pregunta. Mis primeras impresiones de Grandfaus, el Imperio, el Reino Insectil y el Reino Bestial no fueron las mejores. Ellos tampoco trataron bien al héroe, usándolo como si fuese su herramienta. No tengo remordimientos por haber hecho lo que hice. Pero esos son los gobiernos, el pueblo no tiene la culpa de ello. Mi mujer suspiró. Bueno, no me voy a quejar contigo de todo esto. Tampoco es que seas responsable de la malicia en las personas, es solo que... No puedo evitar pensar en que algunas cosas serían diferentes sin tus acciones.
Tampoco es como si todo hubiese sido flores y alegría sin mí como enemiga. El culto a la bestia nació de quienes veneraban al rey de las bestias como un dios natural. Mis acciones son en parte responsables de que esa religión se extendiese por otros reinos fuera del dominio de los Elterios, pero no me sorprendería ver un mundo alternativo donde se hubiesen expandido de todos modos por el mundo. A todo esto interrumpió mi invocadora, levantando la mano. ¿Qué hubieses hecho si el héroe invocado te hubiese odiado por tus acciones? La líder de los no muertos se quedó en silencio. Al parecer no había considerado aquella posibilidad. La tomaba por una mujer inteligente y calculadora, pero ahora notaba que se dejaba llevar por sus emociones más de lo esperado. También parecía ser bastante impulsiva. Ahora que lo pensaba, la reina Elteria también tenía características similares. Digo, no todo el mundo se alía a los orejones para destruir a los reinos y de paso robar los poderes de un nuevo héroe invocado para brindárselos a un no muerto como yo. ¿Es que acaso todos estaban locos aquí? 1. Bueno, no importa ya. La nigromante suspiró, comenzando a jugar con sus dedos. El héroe que invocaron fue asesinado por las personas de Grandfaus y se convirtió en un zombie, perdiendo sus recuerdos del pasado. También perdió sus poderes y era imposible que me recordase de algo cuando nunca nos conocimos. Finalmente, otro héroe fue quien le reemplazó, vaya ironía. La mujer esbozó una sonrisa triste. Sus planes no habían salido como esperaba. Tampoco podía volver a intentarlo, pues el viaje en el tiempo no era parte de sus habilidades. La niña araña se bajó de su silla y se acercó a su prima, poniendo su palma sobre su cabeza. Ahora que lo pensaba, no era que fuesen familiares, sino que ambas son la misma persona, con diferentes padres, provenientes de tiempos diferentes. Vaya lío me estaba haciendo, era mejor no pensar mucho en eso. Ambas estaban aquí y, a pesar de ser prácticamente la misma entidad, ambas existían de forma separada, siendo completamente diferentes entre sí, al punto de que no podría ligar sus existencias. Uno después de la caricia, la pequeña se fue a jugar con la chica lobo. Ya me he resignado a pensar que el mundo en el que viví ya no existe ni existirá. Solo queda vivir este nuevo presente y formar nuevas memorias, junto a ti. La nigromante miró de reojo a mi pareja y carraspeó. Junto a ustedes. Uno esperaba que nuestra relación no llegase más allá que una amistad. De hecho, eso mismo ya sería complicado, considerando que yo no tenía buenas primeras impresiones sobre esta mujer. Bueno, nos había ayudado a rescatar a nuestra hija, quien a su vez quería ser amiga de ella. Supongo que podía darle una oportunidad. Ahora, el problema era la otra mujer. Mi supuesta invocadora todavía era nuestra enemiga, o, al menos, yo no podía considerarla una aliada en estos momentos. Tampoco es que le tuviese rencor, pero no podría decir que me agradaba esta chica, especialmente por el extraño modo en el que me miraba. No sabía qué cosas habíamos vivido juntos, pero su fanatismo por mi yo del pasado rivalizaba con la locura del mismísimo culto a la bestia. Hablando de ella, esta última tomó repentinamente las manos de la nigromante. Revivámoslo juntas. ¿Eh? ¿Revivir? Me duele escuchar que te rindes con el futuro que deseabas. Hagámoslo juntas. Recuperemos a nuestro héroe. El hecho que me mencionase a esa manera me daba repelús. No quería volver a la vida, estaba bien como zombie. Si revivía, significaba que podría morir otra vez. Y quizás, en ese caso, puede que no volviese a ser un no muerto. Si hacía eso, ¿quién acompañaría a mi esposa en el cuidado de nuestra pequeña? ¿Quién la acompañaría a ella en su eternidad huyendo de la muerte? No creo que sea posible, respondió la nigromante. Por mucho que evolucione un zombie, jamás volverá a la vida. Lo más cercano es la fase en la que se encuentra ahora mismo el antiguo héroe. Pero si investigamos y experimentamos, puede que lo... No. No quiero arriesgarme a perderlo otra vez si algo falla. Además, nada me asegura que, si vuelve a la vida, recuperará sus recuerdos, ya sean de mí o de ti. La ex reina Elteria hizo una mueca y se quedó en silencio, pensativa, observando los platos vacíos en la mesa. Mi esposa, por su parte, parecía estar teniendo una jaqueca. En cierto modo era una sorpresa. Como zombie, no debiese sentir dolor. Quizás sí hubo un cambio tras despertar. Ni la niña araña ni la chica lobo intervinieron en la conversación, no parecían interesadas. Mi hija estaba montando a la peluda mientras ésta hacía lo posible por alejarse de nosotros, probablemente para no estar cerca de la invocadora. Algo se movió en el exterior y captó mi atención.
Lamentablemente, antes de dar aviso por los nuevos integrantes al grupo de conversa, la maga que me trajo al mundo habló. Entonces quitémosle el poder al falso héroe y devolvámoselo a su legítimo dueño. Hacer eso lo mataría, replicó la nigromante. 1. ¿Eso es un problema? La líder de los no muertos puso su mano derecha sobre su barbilla. A un costado, escuchamos la puerta cerrándose y dos voces hablando. Apenas llego a ver cómo están las cosas y ya están pensando en matarme. Me sorprende tu fortaleza mental, héroe. La chica que te gusta está considerando la opción para darle tus poderes a su antiguo amado. No lo tenías que decir. Ya lo sé. Para algunos esta escena podría ser algo cómica, pero, en mi caso, solo sentía lástima. Consideraba al héroe como algo cercano a un amigo y no me agradaba verlo sufrir por cosas como esta, especialmente cuando parte de la culpa era mía, incluso si no era mi intención. Estas mujeres eran crueles, tanto hija como madre. Ya veía su parentesco. Se notaba su falta de humanidad, considerando en asesinar a un aliado para darle poder a un amor no correspondido. ¿No era eso algo malo? Bueno, no podía decir mucho. Yo tampoco era un santo. Era un zombi que comía a gente inocente. Hablando de eso, en más de una ocasión pensé en morder al héroe por sus comentarios molestos, así que no era quien para decirles algo a esas dos. Por suerte, la niña araña, llena de moral e hipocresía, regañó a la nigromante y a la invocadora por sus comentarios. Su argumento, por supuesto, era que la existencia del héroe era lo que les daba el título de salvadoras del mundo. Preferiría que me defendieras porque te importo como persona. El chico bajó los brazos y la cabeza, suspirando resignadamente. Gracias, de todos modos, niña. Con el héroe finalmente en la conversación, era hora de hablar sobre lo que el futuro deparaba. Teníamos varios problemas que tomar en cuenta para nuestras acciones futuras, aunque, siendo sincero, preferiría ir a un lugar tranquilo y aislado para descansar. La ciudad del Teria había sido destruida, una cosa menos de la que preocuparnos. El rey de las bestias había perdido a uno de sus fragmentos. Ahora jamás sería completado. El culto pronto dejaría de ser una amenaza, pues ya no tenían motivos por los que existir, a no ser que deseasen usar al resto de fragmentos para lograr su cometido. La niña araña, sin embargo, nos comentó que el gigante monstruoso había dejado en sus manos la protección de este mundo. Su título como salvadora le daba esa autoridad, aunque todavía no sabíamos cómo lo íbamos a lograr. En primer lugar, ¿qué era salvar el mundo? ¿Lo protegeríamos de una amenaza? ¿Evitaríamos un destino de destrucción inminente? Era una duda que no había sido respondida hasta el momento. No quería ser arrogante, pero probablemente el final de este mundo estaba ligado a mí. Digo, si el título de destructora de mundo seguía incluso cuando yo fui un héroe, según la nigromante, entonces había algo en mí que lo provocaba, fuese lo que fuese. En cambio, el héroe tenía otro destino. Me daba envidia hasta cierto punto, jamás pensé que sentiría algo así sobre él. Bueno, el culto de seguro seguiría buscando maneras de molestar, al menos durante un par de años. Una organización así, llena de fanáticos, era improbable de desaparecer en unos pocos días. Lamentablemente, no conocíamos todas las bases de los adoradores del rey de las bestias. La invocadora nos informó que solo sabía de lugares pertenecientes a los Elterios. El culto tenía miembros de todas las especies. La rama humana era la más activa actualmente y la más peligrosa. Sería difícil convencerlos de dejar de actuar. Los humanos no eran precisamente los más sensatos. Ya que no podíamos hacer mucho más allá de investigar, decidimos hacernos cargo de las semillas repartidas por el reino de Grandfaus. La expansión del bosque les daría más territorio a los molestos orejones y también a las bestias. Perderíamos opciones de vivienda y vivir en otra nación como inmigrante se haría difícil. Mientras nos ocupábamos de eso, estaríamos investigando sobre los miembros humanos del culto. Yo me encargaré de otras amenazas que andan sueltas por ahí, comentó el héroe tras oír nuestros planes. ¿Qué amenazas? Preguntamos los miembros en la mesa. El cienpiés monstruoso y el zombi calamitoso. Ah. La líder de los no muertos reaccionó tras escuchar esos apodos. Su expresión me hacía creer que se había olvidado de ellos. La nigromante no está controlando a sus generales actualmente, explicó el chico. Según tengo entendido, el cienpiés se fue hacia el Imperio Sanstrae. Allí es donde está el zombi calamitoso, ¿no? Tengo un mal presentimiento de todo eso.
La verdad, no estoy interesado en los otros reinos, pero tampoco quiero que mueran miles de inocentes si puedo evitarlo. El joven miró a la mujer de la que estaba enamorado, como si esperase una respuesta en particular. Esta comprendió su mensaje no verbal y asintió. Lo permito. No tengo tanto apego a mis generales, salvo la vampiresa. Además, ellos ya no pertenecen a mi ejército. Con mi plan arruinado, no tengo necesidad de continuar enfrentándome al mundo. 1. Bueno, me disculpo por morir, pensé. Sugiero que alguien se encargue de mantener buenas relaciones entre reinos, dijo la invocadora, agregándonos más trabajo. ¿Por qué hablas de eso? ¿Qué tiene que ver? Preguntó mi esposa. Su voz mostraba que sentía genuina curiosidad por el asunto, a pesar de que, en otro contexto, las mismas preguntas podrían ser consideradas como una señal de hostilidad. Bueno, Grandfaus está en mal estado actualmente. El culto todavía querrá incitar a una guerra. Si se enteran de lo que sucedió aquí, con mayor razón buscarán actuar violentamente. El héroe enarcó una ceja. ¿No habíamos asegurado ya la paz entre el reino bestial y Grandfaus? ¿Ya, y el reino insectil? ¿Y el imperio? Puedo establecer buenas relaciones con el imperio. El reino insectil creo que está más cerca de Crise, ¿no? Crise. Exclamó la niña araña, en el fondo, quiero ir a Crise. ¿No querías acompañarme en mi viaje? Que lo haga la nigromante y su madre. Yo quiero estar con papá y mamá por un tiempo. El chico se encogió de hombros. Tampoco era como si estuviese obligando a nuestra hija a seguirlo en sus aventuras. Agradecía que mi pequeña no quisiese ir al imperio junto a él. El 100 pies monstruoso sonaba como un título terrible. Y no quería a mi niña cerca del zombi calamitoso, sonaba increíblemente riesgoso. Los rostros de las aludidas no parecían convencidos. Bueno, era seguir al héroe actual o estar con la persona que decían amar o admirar. El ambiente se estaba poniendo incómodo. Vamos con el chico, así podremos aprovechar de robar sus poderes cuando esté debilitado, comentó la invocadora. La nigromante volvió a considerar las opciones, haciendo palidecer al chico traído de otro mundo. No. Es mi amigo, no lo voy a matar. Además, los poderes de héroe ya no son necesarios. La mujer posó sus dorados ojos sobre mí. Tú tampoco quieres ese rol, ¿no es así? ¿Ser el héroe? No, no me interesa. Quiero vivir tranquilo con mi familia. ¿Ves? Ninguna de las partes involucradas está de acuerdo. La ex reina Elteria puso su cabeza sobre el pecho plano de su hija, fingiendo tristeza. Oh, es una pena, comentó, con voz exagerada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya idearé un plan para juntarte con tu amado. La chica dio un respingo de pronto. Sentía una intención asesina a mi lado. Decidí ignorarla. Pero no es bueno conversar de esas cosas frente a su esposa. Seguiremos al chico de todos modos. ¿Juntarme con él? ¿No ves que ya tiene familia? La líder de los no muertos alternaba su mirada entre mi esposa y yo. Luego, hizo una mueca. No quieres meterme ahí para luego dejar un precedente y entrar tú también, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué querría hacer eso? ¿No te interesa el antiguo héroe? Es mi salvador y le tengo alta estima, pero, ¿por qué estaría interesada en ser su pareja? No sabía si decía eso en serio o si lo decía por la presencia de mi mujer en la mesa. Deseaba que fuese la primera opción. Entretener a una fanática que me amaba y una fanática que no me amaba, obviamente elegiría la segunda opción. El grupo finalmente decidió el rumbo que tomaría. En resumen, yo y mi familia nos encargaríamos de reunir información sobre el culto mientras destruíamos algunas semillas elterias en el camino. También pasaríamos por los reinos insectil y bestial para forjar buenas relaciones y evitar que más fragmentos del rey de las bestias fuesen liberados por el culto. El héroe sería acompañado por la nigromante y la invocadora para encargarse de las potenciales amenazas en el Imperio Sanstrare, buscando también evitar una guerra desde ese lado. Finalmente, la maguita, quien se incluyó al final de nuestra conversación, dijo que viajaría por el reino para destruir el resto de semillas. Cuando nos ofrecimos a acompañarla, nos dijo que tenía otros asuntos que atender, algo más personal, así que prefirió viajar sola. 1. Por cierto, ¿quién hará algo respecto de la reina de Grandfaus? Preguntó la chiquilla antes de partir. Todos nos mantuvimos en silencio. Fin del capítulo Xlix. Capítulo L. Reunión.
Incluso sin los elterios, el bosque en el que habitaban no dejaba de ser una molestia. Los árboles parecían tener voluntad propia y buscaban desorientarnos para que perdiésemos el rumbo. ¿Cuál era su motivación? No tenía idea, no hablaba el idioma de la naturaleza. Es más, ni siquiera sabía si existía tal idioma. De hecho, era probable que simplemente actuasen así con todos los habitantes del bosque. De ser así, ¿cómo le harían los orejones para evitar perderse en su propio hogar? 2. No podía esperar por llegar a la ciudad humana más cercana. Tanto verdor llegaba a doler en los ojos. Hacía un tiempo me había hecho una idea de mí mismo como alguien citadino. Esto lo confirmaba al parecer. Completamente opuesta a mí, la niña araña correteaba de un lugar a otro, escondiéndose entre los arbustos. Parecía tener muchos deseos de jugar, pero no quería perder el tiempo aquí. Además, la noche podía ser peligrosa. Incluso sin los orejones cerca, los monstruos eran algo común. La presencia de la nigromante en nuestro grupo ayudaba a mantener a varios de ellos a la distancia. Sin embargo, de vez en cuando aparecía una criatura lo suficientemente poderosa o lo suficientemente estúpida como para abalanzarse hacia nosotros. Ya estábamos en el segundo día de viaje. Faltaba poco para salir de este lugar. Ah, papá. Antes de que lo olvide. Mi hija llamó mi atención de pronto. Se fue lejos y habló con la invocadora. Esta le entregó algo. Después, la chiquilla se acercó a mí. Me tiró de la manga unas pocas veces, pidiendo que bajase mi cabeza. Parecía querer decirme algo en secreto. Después de asegurarme que nadie estuviese atento a nosotros, escuché lo que ella tenía que decirme. El pájaro grande pidió que te dieran esto, susurró. En sus negras manos había un objeto similar a un medallón triangular. Tenía diseños grabados que no podía identificar, pero sentía que debían poseer algún significado. También tenía la sensación de haber visto algo así en el pasado. Qué curioso. 4. Me quedé mirando el objeto, analizándolo. Sentía que había algo en él que debía comprender, algo más allá que mi instinto me estaba obligando a usar toda mi concentración en esta cosa. Algunas personas llamaban destino a los designios de quien controlaba el mundo, su vida. De ser así, este extraño medallón tenía relación con mi propio destino. Podía sentirlo. Podía escucharlo. Una campanada. 3. Era extraño, no había edificios cerca en este bosque. Era imposible que mis oídos estuviesen dándome la información correcta. Alcé la mirada y observé mis alrededores. No había nada más que árboles. Mi esposa y la chica lobo estaban conversando sobre algo a la distancia. Notaron mi mirada y me saludaron. Otra campanada. Las voces de los miembros del grupo comenzaron a desaparecer. En su reemplazo, comencé a escuchar otro grupo de voces, uno que desconocía, pero sentía nostalgia de ellas. Héroe. La imagen de una mujer de cabello rojo como el fuego apareció frente a mí. Me sonreía amistosamente y podía notar la confianza que depositaba en mi persona. 2. Héroe. La imagen de dos niños reemplazó a la chica pelirroja. Tenían ropas muy extrañas, con diseños llenos de bordados, accesorios por todo su cuerpo y un cabello celeste. Se ofrecían como guías en mi camino. Poseían marcas en sus rostros también, las que me recordaban un poco a las de mi esposa. 3. Héroe. Ahora la imagen era la de una mujer mayor, con una larga y negra cabellera. Llevaba una diadema en la cabeza y sus ropas oscuras con bordes dorados me hacían recordar la apariencia de una bruja en los medios de entretenimiento de mi anterior mundo. Héroe. Una tercera campanada. Sí, había sido un héroe. No una vez, no dos veces. Había sido un héroe en un bucle que parecía no tener fin. Sin embargo, este no era el pasado, no de este mundo al menos. Podía saberlo, notaba que había una conexión entre todos ellos. Y esa conexión era yo mismo, pero no este cuerpo de zombie, tampoco quien fue traído a este mundo para morir. Dentro de mí yacía esa persona, esa entidad. 8. Me había topado con él anteriormente. Nunca mostraba su rostro frente a mí y solo me hablaba en enigmáticos susurros. Quería que hiciese algo, sin decírmelo claramente. Pensaba que era un cobarde por no mostrarse, por no querer salir. Sin embargo, sabía que no era el momento, solo podía hacerlo una vez y ya no habría vuelta atrás. Y, para colmo, estaba restringido, ahora lo sabía. Era alguien encadenado por una fuerza que desconocía. La cuarta campanada resonó en mi interior. Finalmente comprendía que lo que escuchaba estaba dentro, no fuera de mí.
En mis manos estaba la llave. Con ella podía liberarlo, aunque desconocía las consecuencias de aquella acción. Tampoco sentía que debía hacerlo ahora. ¿Cuándo sería el momento correcto? Voces de otras personas comenzaron a llamarme. Héroe. 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 Querían ser recordadas. Héroe. Querían volver a verme, incluso sabiendo que aquello sería imposible. Héroe. Ya no existían y jamás volverían a existir. Después de todo. Papá. La llamada de mi hija me hizo reaccionar y todas las imágenes a mi alrededor se disiparon. ¿Qué, papá? Te quedaste ahí parado de pronto. Te llamé muchas veces, ¿sabes? ¿Qué estabas pensando? Con las manos en su cintura, la pequeña comenzó a regañarme por ignorarla. Guardé el medallón en mis bolsillos. Al parecer, mirarlo provocaba en mí una alucinación digna de la droga más potente. Aunque no sentía que fuesen realmente alucinaciones. Quizás sería mejor describirlas por lo que fueron remanentes de otra realidad. La conclusión a la que llegué hacía unos minutos todavía no se había disipado. Habría un momento y lugar en el que debería usar ese objeto. ¿Para qué o contra qué todavía era un misterio, del cual prefería encargarme en otro momento? 1. ¿Y bien? ¿Sucedió algo? Preguntó la invocadora, caminando hacia nosotros. ¿Qué le diste a mi hija? Pregunté. Se me hacía sospechoso que la persona que quería convertirme en un héroe nuevamente estuviese involucrada en esto. No sé bien qué es. El rey de las bestias me pidió que te lo pasase después de su muerte. Según el rey Elterio, es un llamador del inframundo. 6. ¿Un qué? Oh, eso todavía existe. La maguita apareció de pronto tras nosotros, asustándonos. ¿Y tú de dónde sales? Vengo de hablar con el héroe y la nigromante. Aproximadamente en mediodía llegaremos a la ciudad. Ellos quieren partir hacia el imperio al instante de dejarlos ahí. Venía a comunicárselos. La chica de cabello azul nos sonrió amablemente. Su respuesta no tenía mucho sentido considerando que sus compañeros mencionados estaban al frente. Podía ver tras esta chiquilla a sus seguidores bestiales. Estaban recolectando frutos de los árboles y cazando animales. Ya me preguntaba yo dónde se encontraban. Todo este tiempo estuvieron buscando comida. 1. ¿Sabes qué es esto, niña? Preguntó la ex reina Elteria. ¿No lo llamaste llamador del inframundo? Bueno, sí, pero eso fue lo que me dijo el Elterio. Yo jamás he escuchado de eso, aunque su nombre por sí solo da mala espina. Algunos le dicen así porque genera estragos cada vez que es usado. Nadie sabe quién lo creó, pero lleva siglos existiendo. Su nombre original era llave espiritual. Vaya, a diferencia de nombres, comenté, ¿es un objeto único en el mundo? No, hay registros de haber más esparcidos entre naciones. El archimago de Grandfaust de hace 4 generaciones abrió una investigación para conocer el significado de sus símbolos y tecnología, pero no tuvo éxito. Hasta ahora solo se sabe que quien usa el llamador del inframundo debe sacrificar su vida y así liberará todo lo que guardaba en su interior. 2. Mi hija, la invocadora y yo ladeamos la cabeza. ¿Liberar lo que guardaba en su interior? Sentimientos, emociones, recuerdos. Algunos le llaman alma, otros dicen que es su esencia. Sea como sea, quienes lo han usado hasta ahora no tienen un buen corazón. Las ciudades en donde han liberado su interior caen presa de no muertos, monstruos, enfermedades desconocidas y cosas oscuras. 18. Con descripciones así, ya no quería usarlo. Sin embargo, tampoco deseaba deshacerme de él. Tenía el presentimiento de que esta llave estaba hecha para mí específicamente. 4. El tiempo diría si esta decisión era correcta o no. Me daba curiosidad una cosa al respecto. Habían mencionado al rey de las bestias en el asunto. Era ese ser quien quería entregarme este medallón. ¿Cuál era su propósito? Siendo él supuestamente una deidad guardiana, quizás esto me ayudaría a salvar el mundo. Vaya broma. Era incapaz de salvar a mi propia familia por mí mismo y estaba pensando en algo tan grande como el mundo. Ni siquiera me importaba tanto el futuro de las personas. Solo quería tener una vida en paz, junto a mi esposa e hija. ¿Era eso mucho pedir? 2. Mientras pensaba aquello, el grupo de más adelante se detuvo repentinamente. La nigromante y el héroe comenzaron a hablar con una persona desconocida. No, eran 2 personas. Una era una mujer pálida, de cabello blanco y largo, llevando consigo una sombrilla para cubrirse de la luz del sol.
Sus ojos negros y su sonrisa espeluznante me recordaban extrañamente a la vampirita, aunque no tenían prácticamente nada en común. Llevaba ropas llamativas, con un aire gótico, o al menos así lo interpretaba yo. La otra persona estaba cubierta completamente de una armadura negra. Podía ver un aura maligna rodeándola. Debía ser alguien poderoso, su espada era. Un momento, sentí que ya había visto a esta persona en el pasado. Dos como sea, ambas compartían una característica particular, no se sentían como el ser vivo promedio. Su sola presencia me hacía creer que eran compañeras de la nigromante. Nos acercamos a ver qué sucedía entre estas personas. Llegué tarde. La mujer pálida cayó de rodillas al suelo, con una expresión de pánico y tristeza. No. Quería ayudarte con los orejones. Lo siento tanto por llegar tarde. Tampoco es para tanto, no te preocupes. La líder de los no muertos le dio unas palmaditas en la espalda a la afectada. El desconocido de armadura comenzó a hablar. Su voz era bastante grave y profunda, aún así, algo en mi mente me decía que era una mujer. 4. Terminaron bastante rápido. Si tan solo hubieras hecho lo mismo con Granfaus. Bueno, los Elterios y el culto eran más molestos, además tenía que asegurarme de algo antes de continuar con la invasión. No podía ver el rostro de la guerrera, pero intuía que no le agradaba del todo la respuesta de su líder. De todos modos, la capital fue la primera en caer, ¿no? Continuó la nigromante. El reino es un caos ahora gracias a eso. Eso me recuerda que casi morimos en la invasión de no muertos, comenté, llamando la atención de las desconocidas. La líder de los no muertos, por otro lado, comenzó a palidecer. Tenía sentido, considerando que era la persona a quien estaba buscando. De seguro habría sido terrible para ella si hubiese sido responsable de mi muerte, eso estuvo cerca. Exclamó, aliviada. ¿Y esos quiénes son? Preguntó la mujer albina, señalando a mi familia. Es la familia del hombre que la nigromante buscaba, respondió el héroe, oyéndose decaído. Entonces, él es. Ay, estoy tan feliz por ti, amiga. Encontraste a tu amado al fin. La desconocida abrazó a la enemiga de los reinos. Se mostraba genuinamente feliz. Tos. Felicidades, supongo. Comentó su compañera. Espera, yo los conozco. ¿Sabes quiénes son? Sus palabras llamaron mi atención. No recordaba habérmela encontrado, pero no podía negar una sensación de familiaridad con esta persona. Quizás la conocía de cuando era un zombi estúpido con pésima memoria. 1. Ustedes son las variantes que se escaparon mientras invadíamos un pueblo, dijo, con su voz ronca. Se oía molesta, probablemente por nuestra deserción. Ya sabía que había algo raro en ustedes. 2. Ah, eres la guerrera esqueleto. Exclamó mi esposa tras de mí. Al parecer ella sí la recordaba. En el camino restante estuve escuchando la conversación que tuvieron la nigromante y sus súbditas. La persona de armadura y voz ronca era una mujer, un esqueleto con los huesos negros como el carbón. Recordaba al paladín esqueleto al verla, aunque fuesen prácticamente polos opuestos. La mujer pálida con la sombrilla era una vampiresa. Ahora comprendía la similitud que sentía con la pequeña amiga de mi hija. Ambas estaban hablándole de lo que había sucedido en una ciudad de los caminantes nocturnos. El culto al parecer los había atacado, todo para liberar el sello del rey de las bestias en ella. Los vampiros estaban molestos, la líder de los no muertos al parecer no les había advertido de lo que había en ese lugar, dejándolos poco preparados para su encuentro con los fanáticos. Con esto, la relación que tenían se había roto. Los inmortales no querían seguir apoyando a esta mujer, pero tampoco se querían enemistar con ella, por lo que adoptaron una postura neutral. Está dentro de lo esperado, dijo la nigromante. No les hablé de la presencia del sello porque sería difícil hacerlos proteger ese lugar con buenos guerreros, pero el resultado siguió siendo un fracaso. ¿No piensas que hubiese sido mejor advertirles? Preguntó la vampiresa. No lo creo. Incluso si al final terminó por ser liberado el fragmento, mantuvieron ese lugar durante varios siglos. Decirles algo solo habría hecho que se alejaran y la idea era evitar dejar el sello desprotegido. La mujer inmortal no se veía contenta con la respuesta de su líder. En mi opinión, ella quería tener una base para confiar en ella. Ver este tipo de desinterés por parte de alguien cercano puede que la haya decepcionado. Continuaron hablando sobre el ataque del culto.
La guerrera esqueleto decía estar molesta con ese grupo más de lo que estaba con el reino de Grandfaus, aunque no tenía idea de qué relación había entre ella y esa nación. Según la huesuda, la líder del ataque era una mujer idéntica a cuando ella estaba viva, con la diferencia de que su color de piel era más claro. ¿Qué significaba aquello? Nadie tenía la respuesta, aunque la nigromante se quedó pensativa por un tiempo después de aquella información. 4. Cuando dejaron de hablar sobre la ciudad de los vampiros, pensé que se quedarían en silencio por un tiempo, pero, en vez de eso, el tema de conversación cambió y comenzaron a hablar de mí. Se sentía bastante extraño escuchar la opinión de otros sobre mí estando yo detrás de estas mujeres. Entonces, eso sucedió. Tu héroe no te recuerda y el futuro que deseabas no será el mismo, comentó la vampiresa. Su tono de voz denotaba su tristeza. Esperaba que no se acercase a consolarme o algo parecido. Mi esposa estaba de un inusual buen humor a pesar de escuchar a otras mujeres conversando sobre su marido. No querría arruinar sus emociones. Ahora que lo pensaba, ella estaba más cerca de lo normal, abrazando mi brazo mientras sonreía feliz. 3. Quería preguntarle sobre lo que sentía, pero también quería saber qué más dirían de mí. Las mujeres que había conocido hasta el momento relacionadas a la nigromante eran bastante peligrosas después de todo. Al final, no fue la gran cosa. Se la pasaron hablando sobre el futuro que jamás sería y los cambios de planes que tenían. La vampiresa decidió acompañar a su amiga y al héroe al imperio. Según sus propias palabras, no le agradaba el 100 pies monstruoso. Algo que llamó la atención en esta pálida mujer fue conocer la identidad de la invocadora. Esa es tu madre. Uno se veía más sorprendida que cuando supo mi identidad. También, su reacción mostraba más incredulidad que la nuestra cuando nos enteramos de esta extraña circunstancia. Yo todavía no me lo creo, pero no puedo negar que hay algo en ella que me da nostalgia, dijo la líder de los no muertos. Bueno, también tiene una gran cantidad de... Espera, ¿cómo es esto posible en un humano? La vampiresa analizó el potencial de la invocadora, abrumada por su gran poder. Según ella, los humanos no deberían ser capaces de tener una habilidad tan grande. Dicho aquello, no parecía ser tan raro, pues al instante de comparar a la ex reina Elteria con la maguita, esta chiquilla estaba bastante cerca de su nivel. ¿Tú, qué rayos estás comiendo, niña?, comentó, luciendo asustada de la joven de cabello azul. Ya era extraño el poder que tenías la última vez que te vi, pero cada vez te me haces más monstruosa. 1. Qué grosera, yo solo hago lo que todos los demás hacen. ¿Será posible que estar junto al héroe sube tus habilidades constantemente? No lo creo, respondió la nigromante. Cuando estudié su cuerpo, parecía ser algo proveniente de ella. Hay un elemento externo sobre su alma, una magia que desconozco. El héroe también tiene algo similar, pero la sensación que me deja es diferente. 4. Es la primera vez que escucho de eso, exclamó la chiquilla. Eso solo me deja con más preguntas. La vampiresa no estaba satisfecha con la respuesta de su amiga. La líder de los no muertos suspiró. Este mundo tiene muchos enigmas, no puedes esperar saber la respuesta de todos. Yo ni siquiera sé de dónde vengo. 1. Yo no quiero saber nada, pensé. Ya con la información del lío temporal en el que estaba metido me sentía abrumado. Imaginar encontrar la respuesta de cada misterio aquí haría estallar mi cerebro. Había muchas cosas que estaban fuera de mi comprensión. La magia y su procedencia era una de ellas. El origen de mi hija, la nigromante, y probablemente la reina era otra. Ahora debía agregar a la lista la capacidad mágica de la maguita. A veces la ignorancia era un mejor camino. Las chicas discutieron por un tiempo sobre teorías al respecto de las habilidades de la compañera del héroe. No llegaron a ninguna conclusión, pero tocaron algunos puntos interesantes. Por ejemplo, las deidades de este mundo. Era un tópico que nunca me interesó estudiar mientras leía los libros del noble Encaria. Estaba enfocado en saber más sobre la historia general y otro tipo de conocimientos. No le tomé importancia a las religiones y, siendo sinceros, tampoco afectó a mi vida diaria. En resumen, existían 4 deidades oficiales a las que se veneraba. La diosa, el gran avasallador, el espejo infinito y la rueda elemental. Estas entidades representaban respectivamente a los seres vivos, el fin del mundo, el tiempo y la naturaleza. Aparte de ellas, estaba el rey de las bestias, considerado como un dios guardián oculto.
Curiosamente, ninguno de los seres divinos que mencionaron era responsable de la creación de este mundo, o, al menos, a ninguno de ellos se les atribuía esta hazaña. Cuando pregunté por ello, me quedaron mirando como si hubiese hecho una pregunta absurda. El mundo existe desde siempre. Estaba claro que los conocimientos de mi mundo anterior chocaban culturalmente con lo normal en este mundo. Quizás el mundo en sí podía ser considerado como una enorme deidad, la que sustentaba a todos los seres sobre él. También era posible que existiese un ser creador, pero su interacción con los habitantes de su obra era nula. Fuese como fuese, tal vez debería investigar más en el asunto. Quería preguntar un poco más sobre la diosa, pero cambiaron pronto de tema, volviendo al asunto de los vampiros. La vampiresa insistía en que la nigromante debía ir a hablar con ellos para volver a tenerlos de su lado. Esta se negó, con la excusa de su viaje al imperio. Por otro lado, también pretendía hacer algo con el culto y con la reina de Grandfaus. Intentaré mantener una relación de amistad y protección. Quizás no seamos aliados, pero no quiero llevarme mal con la especie de mi amiga, comentó la enemiga del mundo. Pero quizás sería bueno iniciar un plan para liberarlos al mundo otra vez. Por lo que he visto, las naciones parecen más maduras y puede que acepten la llegada de los vampiros como una especie digna de reconocimiento. Era escéptico a sus palabras, pero no tenía voz ni voto en el asunto. Solo conocía a 2 vampiros y mis conocimientos respecto a las sociedades de este mundo eran pobres. El héroe se ofreció a ayudar en la mediación si es que los chupasangres se decidían a mostrarse ante el resto de reinos. La guerrera esqueleto, cuando se enteró de la existencia de la reina de Grandfaus, comenzó a actuar extraño. Parecía sospechar de esa mujer respecto de lo sucedido siglos atrás. Me gustaría debatir sus conclusiones, pero tenía sentido si uno se ponía a pensar en los sucesos del pasado y el actuar de Grandfaus en los primeros años de la invasión de la nigromante. No sé, aquí había algo raro. Y siendo esa persona similar a mi hija, no era imposible creer que ella hubiese estado en ese tiempo moviendo los hilos para cumplir un objetivo desconocido. Para investigar más sobre el asunto, la mujer huesuda se ofreció a acompañarnos hasta Crise. Solo esperaba no encontrarme con más sorpresas en el camino. Fin del capítulo L. Capítulo Li. Algunos se van y otros llegan. El final del viaje por el bosque estaba cerca. Ya podíamos ver la ciudad en la que nos separaríamos a la distancia. El tiempo que nos tomó fue un poco más de lo esperado, por culpa de los árboles en este extraño bosque. Además de intentar confundirnos con ilusiones, algunos incluso comenzaron a atacarnos directamente. Un árbol en llamas, el árbol ígneo, era un monstruo de madera y ramas cuyas hojas emitían una sustancia combustible constantemente. Curiosamente, las llamas no le afectaban a él y fue bastante molesto cuando un grupo de ellos nos rodeó. Otro tipo de planta, un arbusto esta vez, nos hacía tropezar cada tanto. Según la maguita, era un monstruo que preparaba trampas para hacer que sus presas muriesen accidentalmente. Se alimentaba de los cadáveres porque era muy débil como para enfrentarse a otros animales directamente. Un tronco con piel, un tubérculo gritón, ramas que al romperse generaban ondas de choque. Parecía increíble que, con tanta variedad, no nos hubiésemos topado con ellos antes. 2. Los elterios controlaban el ecosistema de este lugar. De lo contrario, este bosque sería un caos, explicó la invocadora cuando pregunté al respecto. No me arrepentía de haber destruido su ciudad. Los orejones poco o nada me importaban, pero, bueno, quizás debimos haber considerado un poco las cosas antes de atacarlos. 4. Hablando de la chica que me trajo a este mundo, en estos últimos días la había visto más calmada. Por un tiempo estuvo hablando de cómo haría para devolverme mis poderes, quitándoselos al héroe y cosas así. Sin embargo, ahora no la he escuchado decir nada al respecto. Quizás simplemente se rindió a ello, pero en este tiempo he notado que su relación con ese tipo ha mejorado bastante. Siempre la veo conversando con él o con la nigromante. Todavía me parece raro pensar en ella como su hija. Aquí nos separamos, dijo el héroe, con un rostro triste. Todavía no habíamos entrado en la ciudad, pero tenía sentido que se fuese aquí. Él era una persona buscada en Grandfaus. La nigromante, la vampiresa y la invocadora lo acompañaron. Curioso, me esperaba una resistencia mayor con su despedida. Al final, quien más triste parecía era el héroe. Hasta yo me sentía mal por ello. 2. Entramos a la ciudad sin grandes problemas. No nos pidieron documentos ni nada parecido.
Al parecer, el caos que había dejado la destrucción de la capital había creado una gran cantidad de refugiados dispersos en todo el reino. Era normal que alguien escapando de los zombies no tuviese identificación alguna. Fue un poco incómoda la reacción que tuvieron los guardias con la chica lobo y los esclavos de la maguita, pero nada pasó a mayores por suerte. Estuvimos esa noche en una posada. De algún modo, la chiquilla de cabello azul logró conseguir dinero suficiente para pagar por todos en menos de un día. 3. Es que, si no lo hacía, ustedes invadirían la casa de un extraño y se lo comerían, dijo, después de que la alabáramos por su hazaña. Razón no le faltaba. Quizás no tendríamos suficiente dinero, pero jamás pasaríamos hambre. Era una regla de la familia. Bromeamos al respecto con ella, cosa que la hizo enojar bastante. Hubo una discusión acalorada entre la facción todo es comida y la facción hay cosas que no se deben comer esa noche. Como cocinero, era mi deber probar la creación de nuevos platillos, pero la maguita, por muy adelantada que estuviese a su época, no comprendía las necesidades de mi arte. Lo dejamos en un empate, el razonamiento de la chiquilla era muy bueno y casi nos convencía, pero éramos una familia de 2 zombies, una chica bestia y un ser desconocido proveniente de otro mundo. La moral estaba fuera de nuestras propias reglas y seguíamos siendo miembros funcionales de la sociedad de Grand Faust. Al día siguiente, la chica de cabello azul se retiró. Dijo que iría a buscar las semillas repartidas por el reino y también tenía que visitar la capital una vez más. ¿Para qué tienes que ir ahí?, preguntó mi hija. Siendo sinceros, también tenía la misma duda. A medida que va creciendo mi poder, estoy sintiendo que algo me llama allí. No sé bien cómo explicarlo. Espero encontrar la respuesta en ese lugar. 16. Su respuesta me hizo pensar en la reacción de la facción de la nigromante para con esta niña. La invocadora también sorprendió a sus miembros, ahora que recordaba. La cantidad de magia que estas 2 chicas poseían era superior a lo normal. De paso, la maguita seguía subiendo poco a poco. Me preguntaba si había una relación entre estas 2 mujeres, pero no podía conectar ningún punto. En un principio habíamos pensado que era influencia del héroe, pero la nigromante lo había negado. Bueno, ya tendría más información si nos encontrábamos a esta compañera del héroe en el futuro. Sacando eso de mi mente, me dispuse a hacer los preparativos para continuar con nuestro viaje. La maguita se llevó a sus 3 silenciosos guardaespaldas, por lo que actualmente solo quedábamos los miembros de mi familia y la guerrera esqueleto. Nuestra parada final en el reino sería Crise, para luego cruzar el reino bestial y llegar al reino insectil. Nos quedaba un largo camino por recorrer. El viaje era... ¿cómo describirlo? Rápido. Avanzábamos de ciudad en ciudad, buscábamos dónde quedarnos por la noche y seguíamos el camino. A diferencia de nuestros anteriores viajes, los cuales disfrutábamos al máximo, esta vez estábamos un poco apresurados. Es más, no dormiríamos si no fuese por nuestra hija presente. Tratando de honrar los esfuerzos de la maguita al darnos su discurso en pro de la vida humana, buscábamos trabajos esporádicos para obtener el dinero necesario para pagar una posada. Ser cocinero se hacía un inconveniente en estos casos, ya que no me contratarían por estar menos de una semana en la ciudad y tampoco me prestaban su cocina. Debido a eso, solo entre los viajes, mientras hacíamos fogatas, cocinaba algunas raciones extra para venderlas en la urbe de turno, pero no estaba resultando bien. Mi esposa, como mercenaria, era nuestra principal fuente de ingresos. Se hacía contratar por caravanas que se dirigían a nuestro siguiente destino y ocasionalmente tomaba encargos de asesinato de monstruos. Debido a nuestro ritmo de viaje, lamentablemente tuvo que declinar varias ofertas con una paga increíble. 3. La guerrera esqueleto y la chica lobo también podían combatir, pero no estaban registradas entre los mercenarios, así que su paga era menor como trabajadoras ilegales. Por el riesgo que suponía y lo tedioso de encontrarnos con un fiscalizador, preferimos tenerlas de guardaespaldas. «Me recuerdas a un compañero que tenemos», dijo la niña araña, al lado de la mujer huesuda mientras viajábamos hacia Crise. ¿Un compañero? Sí. También es un esqueleto, como tú. Pelea usando una espada, aunque se mueve más rápido. La mujer en armadura se mantuvo en silencio por unos segundos, parecía pensativa. ¿De casualidad es un paladín? Sí. ¿Cómo lo supiste? Se conocen. Ahora que lo pensaba, había 2 tumbas la vez que me encontré con el paladín esqueleto. ¿Sería esta persona alguien relacionada a él? Sería una extraña coincidencia.
Y de ser así, me preguntaba qué estaba haciendo junto a la nigromante. Tenía entendido que la líder de los no muertos hizo cosas atroces a su familia. Es mi esposo, respondió ella. Lo es. Mi exclamación llamó la atención de las dos. Estaba escuchando a lo lejos, por lo que la situación se sintió incómoda. Me lo encontré hace unas semanas en la ciudad de los vampiros. Así que fue ahí al final. Comenté. No había mucho que hacer, así que me uní a la conversación ya que me había delatado a mí mismo. ¿Había una chiquilla pelirroja a su lado de casualidad? Ella. Sí, Es mi amiga. Exclamó mi hija. Ya veo. La guerrera esqueleto estuvo a punto de acariciar la cabeza de la niña araña, pero decidió no hacerlo. Partieron a otro lugar, no recuerdo a qué. Creo que querían hacer algo con el culto. Como todos, bromeé. La mujer huesuda comenzó a reír levemente. Mi pequeña se encaramó sobre el cuerpo cubierto de esa negra armadura, parecía divertirse allí arriba. Le dije que no molestara a la guerrera esqueleto, pero la mujer no expresó incomodidad. Si lo viste, ¿por qué no están juntos? La niña araña probablemente había preguntado aquello porque extrañaba a la vampirita, pero algo me decía que la mujer huesuda interpretó sus palabras de otro modo. Teníamos diferencias de objetivos. Por supuesto, creo que todavía nos amamos, pero no puedo estar en paz si no destruyo la fuente de los males en el reino. ¿La fuente de los males? ¿La nigromante? Eso es lo que cree él. En mi caso, yo creo que el problema es la reina actual. Tengo el presentimiento de que ha estado desde hace mucho tiempo en este mundo. 1. ¿Y qué harás si el problema en realidad es la mismísima gente de Grandfaus? Mi esposa de pronto apareció tras nuestro. Sus ropas estaban manchadas con la sangre de los monstruos de los que se había encargado en su trabajo. La recibí con un abrazo y un beso. Le ofrecí nuevas prendas, pero antes de cambiarse, quiso esperar la respuesta a su pregunta. Si la gente es el problema, ¿la eliminarás? ¿Qué pensará tu esposo si haces eso? Suponía que ella no querría tener un conflicto así con su marido. Por la forma en que hablaba, preferiría mantener estable su relación aún teniendo mentalidades diferentes. Aunque siempre podía estar equivocado. No conocía bien a esta mujer y no sabía si el odio por su pasado superaba el amor que le tenía a su pareja. Probablemente no me lo perdonaría, respondió, en un tono calmado, pero triste. Y yo tampoco si lo hiciera. Quería mostrarle un mejor mundo cuando despertase de su letargo. Un mundo vacío está lejos de eso. Mamá, no molestes a la esqueleto, regañó nuestra hija. El incómodo tema de conversación terminó y la niña araña se llevó a la guerrera esqueleto a jugar con su mascota. La chica lobo cada día tenía más dificultades para controlar sus impulsos caninos y a veces la veíamos tratando de enterrar a la huesuda, lo que terminaba en ella estando inconsciente por un golpe de la mujer en armadura. 2 en la noche, mientras la caravana avanzaba y no había monstruos a la distancia, conversé con mi esposa respecto de lo hablado con la guerrera esqueleto. Me comentó que su propósito con ello era conocer mejor sus intenciones. La chica zombie sabía de la gente de Grandfaus. Una buena parte era despreciable, pero había una mayoría que solo buscaba tener una vida cómoda, sin molestar a nadie. Viendo ella lo bueno y lo malo de los habitantes del reino, consideró que tenían derecho a seguir viviendo. Pero eso no es todo. Continuó. No existe una causa única del mal en el mundo. Si la nigromante nunca hubiese atacado a los reinos, grupos de corruptos habrían sido quienes causarían la destrucción de Grandfaus. Si la reina muere, los malos no se convertirán por arte de magia en buenas personas. Buscar a un culpable concreto no será una solución para lo que esa mujer quiere resolver. 3. ¿Y si logra su cometido? Ella notará que alguien más deberá ser su objetivo. Y cuando elimine a esa persona, tendrá que buscar a otro, y así seguirá. Por eso hiciste esa pregunta. ¿No crees que es algo indirecto? Yo no tengo la respuesta, lamentablemente. Yo solo quería saber si había un método diferente, porque yo también tengo un pensamiento similar a la guerrera esqueleto. Quizás ella llegue a una respuesta. Algunos dicen que la educación es la solución a estos dilemas. Sí, puede ser. Mi esposa lucía deprimida. Quizás había alguien a quien quería asesinar también, o tal vez ya lo hizo y se percató de que no había logrado nada con ello. Por suerte para mí, no estaba interesado en cosas tan complejas como la paz mundial o vivir en un mundo armonioso y feliz.
Mi único motivo por el cual planeaba enfrentarme a la reina era porque ella suponía un peligro, solo eso. Si con ello terminaba salvando al mundo de una catástrofe, mucho mejor, pero no era una persona tan noble. 4. Hablando de objetivos radicales. ¿No tenía el paladín esqueleto uno de esos? Quería asesinar a la nigromante en venganza por su pasado, pero ella solo era una parte del problema y puede que ni siquiera hubiese habido un cambio en su destino de no haber estado presente. Y ahora esa mujer era nuestra aliada, quien de paso tenía un interés por mí. No sería fácil explicarle esto y evitar mostrarnos como un enemigo frente a él. 5. Mientras más avanzábamos, más nervioso me sentía. El culto estaba demasiado tranquilo. Todo lo que nos encontrábamos en el camino y en las ciudades que visitábamos eran un par de monstruos y uno que otro zombi perdido en campo abierto. Lo más cercano a un enfrentamiento con personas fue un ataque de bandidos, quienes se convirtieron en la cena de ese día. Debido a mi mal presentimiento, comencé a preguntar cosas relacionadas a ese grupo de lunáticos. Mi esposa no tenía mucho que decir que fuese diferente a mi propia percepción de ellos. A la niña araña poco le importaban porque eran fáciles de asesinar y la chica lobo sentía odio por los vivos en general, así que no discriminaba entre el culto y otras personas. Espero que dejen de existir pronto, respondió la guerrera esqueleto. Está bien si ellos quieren morir por su cuenta, pero que no involucren a gente que no está con ellos. Ahora que el rey de las bestias quedará incompleto para siempre, me pregunto qué planes tendrán a futuro, comentó mi esposa. 2. Ahora que lo mencionas, sí, lidiar con el culto será más difícil. Antes bastaba con ir a las ciudades clave o buscar las señales entre los incidentes en cada lugar, pero ahora son impredecibles. Espero que sean devorados por monstruos. Hablando de monstruos, su número había ido disminuyendo con el tiempo. Me preguntaba si la eliminación del fragmento del rey de las bestias les habría afectado de algún modo. También era posible que los fragmentos restantes les hubiesen ordenado disminuir sus ataques. Me sentía como una pieza en un tablero. Fue ese ser el que decidió darme el llamador del inframundo. Quizás qué cosas estaría tramando para usarme y guiarme como la deidad que era. Estas dudas no me dejarían dormir. No que lo necesitara, en todo caso, pero me distraían de mis obligaciones. Con lo rápido del viaje, sumado a estas preocupaciones, perdí la oportunidad de disfrutar el trayecto y llegamos a Crise finalmente. Desde allí, debíamos cruzar la frontera. La chica lobo se ofreció para guiarnos por el reino bestial que debíamos atravesar para llegar donde se encontraban los insectiles. Confíen en mí, ya. Nio encontrarán mejor guía que yo. Su cola se agitaba con una alta frecuencia. Parecía muy feliz por tener la oportunidad de demostrar su utilidad. Parecía ser que nuestro trato hacia ella como mascota le estaba afectando más de lo que creía. ¿Debería darle un premio? Sin embargo, al momento de preguntar si quería algo. Un premio para mí. Finalmente ha decidido tomar mi cuerpo. Vamos. No tuve tiempo de negarme cuando ya estaba desnuda y sobre mí. Mi esposa, que vio todo aquello, la levantó de la cola y la lanzó a un río cercano. La chica lobo volvió al cabo de unas horas, tiritando de frío mientras sollozaba. Habíamos llegado a la ciudad por la noche, así que hacía bastante frío en estos momentos. Curioso, usualmente se excitaba por acciones como esta. Supuse que realmente no le gustaba el agua, pues solo se mostraba deprimida. La niña araña le dio una manta para que entrase en calor. Sus ropas, por algún motivo, habían desaparecido, así que solo tenía eso para abrigarse. Todavía creía que merecía un premio por sus esfuerzos y por soportar nuestros malos tratos. Dicho eso, consideré que sería mejor elegir eso entre nosotros, sin preguntarle nuevamente. Pasamos una noche tranquila, bueno, quizás no tanto. Mi esposa tenía una mirada terrible y se quedó vigilando a la peluda hasta que salió el sol. Antes de ir al reino bestial, considerábamos necesario conseguir provisiones. El dinero de Grand Faust tenía cierto valor allí, pero solo sería útil en las ciudades fronterizas. Y no estaba seguro de que también nos iría laboralmente en un lugar con una cultura diferente a lo que estábamos acostumbrados. No podía imaginar a mi esposa siendo una mercenaria exitosa allí debido a la discriminación que había entre especies. Mientras suspiraba en el mercado, choqué con una niña. Lo siento, estaba distraído. ¿Estás bien? Pregunté. Sí, deberías caminar prestando atención a tus alrededores. Rompiste mi frasco.
La voz molesta, y curiosamente familiar, de la chiquilla era comprensible. El vidrio era un material difícil de conseguir para algo que no fuese una construcción por aquí. Y el líquido rojo derramado en el suelo habría de ser muy importante para ella, como vampira que era. Ah. El papá de mi amiga. Ya sentía que se me hacía conocida. Niña, ¿qué hacéis en el suelo? Tras ella, había un hombre de armadura completa. Sus diseños de bordes dorados que decoraban el plateado metal daban la imagen que tenía de un paladín. Me preguntaba si vería a la vampirita y al paladín esqueleto pronto, pero no me esperaba una reunión tan repentina. Por supuesto, la guerrera esqueleto, quien me acompañaba en las compras, se llevó una gran sorpresa también. 3. Fin del capítulo Li. N/A Feliz Año Nuevo. Primer capítulo del año. Lo dije en mi perfil, pero entre enero y marzo estaré dedicándome a escribir solo el Zombie Isekai. Puede que vean capítulos más seguidos entre estos meses. Sacerdotisa primero. Preludio de una nueva guerra, el engaño. ¿Por qué? 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 Maldita sea, ¿por qué ha desaparecido? 3. Teníamos una base de operaciones en Grand Faust, la mayor de todas. Era donde se encontraban los agentes más importantes de nuestra organización, protegiendo el valioso fragmento del rey de las bestias que habíamos liberado en el pasado. Se suponía que sería nuestra esperanza de lograr nuestro objetivo. Era el gran primer paso que habíamos realizado. Y, sin embargo, desapareció, así, sin más. 2. Después de la batalla contra los vampiros, había regresado a la civilización humana, la ciudad en Gola. Estaba herida. La resistencia de los chupasangres fue mayor a la esperada, tenían guerreros que no figuraban en lo expuesto por nuestros espías. Los vampiros eran de temer cuando se trataba de su uso de la magia, pero no deberían haber sido capaces de vencer a un espíritu. 2. Me había tomado un mundo convencer a esa abominación de ayudarnos en nuestro plan. De no ser por mi habilidad sagrada, era posible que ni siquiera hubiese tenido una oportunidad. No me esperaba ver a una vampira con habilidades similares a las mías. ¿Qué rayos había sido eso? 5. Y, para peor, también se encontraban allí 2 guerreros espadachines formidables. Perdía buenos seguidores por culpa de ellos. Me molestaba no haber oído nada de esas personas en los informes. Pero, bueno, quejarme sería una pérdida de tiempo. Los informantes también habían muerto durante la invasión. Todo ese esfuerzo había sido por nada. Pues el fragmento había desaparecido y la base de operaciones que teníamos había sido aniquilada por una persona desconocida. Me senté en una silla en el lugar, pensativa. Los cadáveres de mis compañeros yacían en el suelo, todos muertos por la misma causa. Estaban todos destrozados, con sus extremidades repartidas por doquier. Era como si hubiesen estallado desde adentro. Si el fragmento hubiese escapado, habría escuchado de ello. Un ser tan grandioso como él no hubiese cambiado de lugar sin llamar la atención. ¿Acaso también habría sido derrotado en este lugar? 2. Era un dios, solo una criatura del mismo nivel podría hacerle frente y erradicarlo sin dejar rastro. No tenía idea de lo que estaba sucediendo en el mundo, pero claramente tenía algo contra mí. 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Observé el artefacto triangular en mis manos. Íbamos a usar esta cosa para encargarnos de una ciudad en particular, pero con lo sucedido, sería mejor un cambio de planes. 4. Si el fragmento había desaparecido, no había de otra que conseguir uno nuevo. No me iba a rendir después de hacer tanto, tenía que planear un nuevo ataque. Pero mi desaparición había generado sospecha en la facción real de Grand Faust. No podría volver con ellos y usarlos como protección. Maldición, todo estaba saliendo mal. ¿Dónde era que habíamos fallado la última vez? La ciudad limítrofe de Crise. Sí, todavía estaba a nuestro alcance. El héroe había evitado la guerra y arruinado nuestros planes. De paso, una esa asquerosa mujer también se encontraba allí. Usarlo parecía una buena idea en ese momento, pero no podíamos confiar en factores externos. No, esta vez iría allí personalmente. Primero, tenía que reunir a mis compañeros. Esta ciudad ya no era de utilidad, debía buscarlos en otros lugares. Nuestros medios de comunicación aún funcionaban, eso era bueno. La guerra entre bestias y humanos era algo inminente. Las palabras utópicas de paz y amistad que profesaba el héroe eran solo una ilusión temporal. Solo debíamos darle un pequeño empujón más. Cuando llegué a Crise, me encontraba ya más tranquila.
El viaje me había dado tiempo para reflexionar sobre la situación. Lo más preocupante era la desaparición del fragmento. El culto podía reorganizarse en una nueva base. La ciudad tenía un aire diferente a la última vez que la había visitado. La gente parecía ligeramente más alegre y despreocupada. Los muros habían sido reforzados y había proyectos de expandir la urbe. Todo por los inmigrantes de la capital. Algo que llamó mi atención fue la forma en la que se trataban humanos y bestiales, porque sí había peludos caminando por las calles. Y no eran esclavos. Esto debe ser obra del héroe y sus compañeros. Me mordí el labio. No tenía nada en contra de las bestias, pero que pudiesen convivir con humanos era un inconveniente. Si se establecía un precedente, pronto sería posible la paz entre las especies. Era lamentable romper una ilusión como esta, sin embargo, solo en la muerte, éramos iguales. No confiaba en que una paz de humanos y semihumanos durase por siempre. La iglesia aceptó mi llegada sin problemas, lo que agradecí bastante. Habría sido complicado si la fuente de mi poder en Grand Faust me diera la espalda. Me mantenía allí la mayor parte del día, saliendo por las noches para encontrarme con mi otra organización. La base del culto se hallaba en las afueras de la ciudad. Un lugar donde no muchos querrían acercarse por la amenaza de no muertos y monstruos. Hablando de esos peligros, últimamente estaba sintiendo que su número había disminuido. Quizás eran imaginaciones mías. La base se hallaba dentro de una caverna. Se suponía que era una mina abandonada, aunque no veía indicios de haber sido explotada en algún momento. Quizás simplemente se trataba de una formación natural que pretendían explorar, pero que nunca pudo ser. En fin, era un buen lugar para nosotros. Esta cueva era espaciosa y aireada. La falta de luz se podía solucionar usando antorchas o piedras luminiscentes y un río subterráneo nos suplía del agua que pudiésemos necesitar. En ese lugar, me paré frente a mis compañeros. El objetivo es simple: iniciar una guerra entre Grand Faust y el reino bestial. Tenemos a unos cuantos esclavos humanos y semihumanos para este fin. Sin embargo, no se relajen, la ejecución debe ser perfecta. Nuestro complot anterior no dio los resultados que esperábamos y ahora la seguridad en crisis es mayor. Esta vez nos mantendremos con un perfil bajo y actuaremos indirectamente. Si llegasen personas como el héroe o sus compañeros, tenemos que haber puesto las bases para que el plan continúe incluso si intervienen. Disculpe, señora, comentó uno de los miembros, ¿qué haremos al respecto de la destrucción de nuestra base en Angola? Actualmente hay agentes que se están encargando de recopilar información. No conocemos a este nuevo enemigo, pero no tenemos tiempo como para esperar su identidad y ser prudentes. Murmullos se escucharon entre mis compañeros del culto. Tenía sentido, pues perdimos a muchos de los nuestros, incluyendo un fragmento de nuestro venerado dios. Había quienes ponían en duda mi liderazgo, al no estar presente. Yo tampoco quería tener una responsabilidad tan elevada, simplemente había caído en el cargo por mis habilidades después de un tiempo. La ronda de preguntas terminó y comenzamos el plan. Mientras discutíamos los detalles de la ejecución, 2 vigilantes aparecieron, informando de grupos armados en las cercanías. Al principio pensé que se trataba de ladrones, pero grande fue mi sorpresa al ver a soldados del reino explorando los alrededores. No tenía idea de lo que buscaban en un lugar como este y su presencia no era bienvenida. ¿Qué hacemos? ¿Los atacamos?, preguntó uno de los miembros del culto. Tampoco tenemos muchas opciones. No podemos permitir que nos encuentren. Nuestro objetivo se vería fácilmente arruinado si estos soldados reportaban nuestra presencia a la ciudad. Cualquier suceso extraño se explicaría como un acto de nosotros y sería imposible crear la tensión entre especies que buscábamos introducir en sus mentes. Qué complicadas eran las cosas cuando no teníamos a un Elterio en nuestro grupo. La habilidad para controlar ciudades enteras sería muy útil en estos momentos. Como había dado la orden de ataque, ya no era posible dar marcha atrás. Tenía confianza en que mis tropas podrían encargarse de unos simples exploradores de la ciudad. Lo más difícil sería disimular sus muertes. El número de enemigos era escaso, un grupo de 5 soldados armados. Todos lucían bastante jóvenes, probablemente enviados a patrullar al ser novatos. Eran una presa fácil. Solo uno de ellos se mostraba más hábil que sus compañeros, dando órdenes precisas para mantenerlos con vida. Arquero, ¿puedes encargarte de ese tipo? El arquero preparó su arma, observando fijamente al objetivo.
Este soldado notó su presencia en el último instante y lo esquivó dando un salto hacia atrás. La flecha, sin embargo, llegó a impactar su pie, destrozándolo. El soldado gritó de dolor y cayó al suelo. Sus compañeros, sorprendidos al ver a su líder herido, se distrajeron de la batalla y perdieron la vida. Uno de los miembros del culto pretendía tomar la vida del más hábil de los guerreros, pero lo detuve. Tos. Espera un momento, hay algunas cosas que quiero preguntarle. ¿Tú eres la sacerdotisa? El rostro del soldado palideció después de reconocerme. ¿Por qué estás con ellos? Es una interesante pregunta, pero lo dices como si me hubiese unido al culto después de ser una sacerdotisa de la diosa. Era gracias al culto de la bestia que había llegado tan lejos en primer lugar, pero no le diría algo como eso a este desconocido. Todo lo que quería saber era cómo llegó a informarse a aquel lugar. No creía que este fuese una simple coincidencia de quienes patrullaban. Su camino había sido demasiado directo mientras los vigilábamos. ¿Qué estabas buscando? ¿Quién te dijo que aquí había algo? Por supuesto, no iba a responder por las buenas. Sin embargo, teníamos métodos de disuasión. No me gustaba torturar a las personas, por lo que había iniciado un proyecto de fabricación de drogas hacía unos años. Todavía estaba en fase de experimentación, había mucha variabilidad entre los sujetos de prueba. 3. Veamos cuánto tarda este en hablar. Hace unos días, un grupo de 5 guardias salió de los muros de la ciudad a patrullar. Sus cuerpos se encontraron ayer, en un muy mal estado. Se sospecha que un monstruo parásito se apoderó de la mente del líder y este asesinó a sus compañeros. Encontramos el cuerpo del encargado del grupo cerca de unas ruinas. Estaba muerto, su cerebro había sido devorado. Vaya historia aterradora. En la iglesia de la ciudad de Crise, un escolta me informaba de los extraños sucesos que se daban en la urbe. Fingía leer los textos sagrados mientras él me comentaba de todo esto. ¿Por qué patrullaban tan lejos? Pregunté. No lo sé, mi señora. Este tipo mentía tan descaradamente que me hacía querer tenerlo en el culto. Gracias a investigaciones previas, habíamos determinado que este hombre había sido quien alertó a los guardias de nuestra presencia. No parecía tener suficiente información de nosotros como para enviar a las autoridades, por eso mismo, tampoco buscaba estar lejos de mí. Pobre inocente. 1. Sin embargo, qué extraño suceso, ¿no crees? Comenté. Por lo que mencionas en el reporte, parece ser la obra de un monstruo, pero ¿qué hacía un monstruo tan cerca de la ciudad? Eso mismo pensé yo, dijo el guardia, cortando su voz inmediatamente. Vaya, vaya. Parecía ser que alguien no estaba de acuerdo con la forma de actuar de sus autoridades. En efecto, este reporte ya había sido revisado por personas en una posición superior a la mía, pero no habían dado una respuesta satisfactoria para los investigadores. Bueno, cambiar la decisión de los vejestorios en la iglesia era algo bastante fácil para mí. No habría llegado a la posición de sacerdotisa si no tuviese este nivel de habilidad para controlar a los demás. 3. El chico frente a mí se hallaba frustrado por su incapacidad de actuar sobre su instinto. Un muy buen instinto, había que elogiarlo un poco. Quizás debamos hacer una investigación minuciosa, mencioné. El soldado no era bueno escondiendo sus emociones, podía ver fácilmente cómo se alegraba por ello. Prepararé un equipo e iremos al lugar. ¿Eh? ¿Sucede algo? No, es que ¿irá directamente? ¿Puede hacer un equipo tan fácilmente? ¿Por quién me tomas? Soy la sacerdotisa de la diosa. Quizás no tenga una relación directa con la nobleza, pero tengo a la iglesia de mi parte. Los paladines serán mis guardaespaldas. El guardia no se veía convencido. A mi parecer, quería ir él a investigar, pero estaba atado por sus obligaciones. El abandono de puesto era castigado severamente, especialmente después de lo sucedido en la capital. Él y los paladines llamarán mucho la atención, ¿no cree? Dijo. Sus intenciones eran tan obvias que no podía evitar querer molestarlo. ¿Sugieres que vaya sola? No. No hablo de eso. En primer lugar, ¿por qué iría usted? Es muy peligroso. Pero los paladines pueden llamar la atención y alertar a los verdaderos responsables. ¿Verdaderos responsables? El soldado había perdido, con esas palabras, debía continuar con su idea o quedaría como mentiroso frente a la representante de la diosa en Gran Faust. No creo que haya sido un monstruo el causante.
Ya veo, gracias por tu opinión. Seremos cautelosos, respondí. El guardia parecía querer decir más, pero se abstuvo. Por supuesto, mi intención estaba lejos de hacer una investigación eficiente. Fui con mis guardaespaldas al lugar, habiendo escondido la cueva previamente. No encontraron nada sospechoso salvo las huellas de un monstruo en el terreno. Reportaron aquello a los superiores y el asunto quedó zanjado. Sin embargo, el soldado que había hecho anteriormente el informe de nuestras víctimas hacía unos días no estaba para nada satisfecho con este resultado. No tenía poder alguno como para hacer escuchar su voz y actuaba cada vez más precavido y paranoico. En Crise comenzaron a haber incidentes. Necesitábamos un par de víctimas locales después de todo. Este joven guardia me hablaba de ellos, mostrándose pálido y cansado. ¿Estás bien?, pregunté a la semana. Parece que no has tenido un buen sueño. No es nada. Los informantes de culto me habían dicho que este hombre se paseaba por las calles durante las noches. Su turno había acabado, pero seguía realizando su trabajo, algo muy honorable. Se notaba su vocación, lo que era una lástima. Toda hermosa flor estaba destinada a marchitarse. Toda deliciosa fruta estaba destinada a pudrirse. Por muy diligente que fuera este chico, su bondad se perdería en el tiempo y sería devorado por el mal del mundo. Sería una lástima perderlo ahora que era una buena persona, pero ya había tomado mi decisión. 1. ¿Sabes? He estado pensando en lo que me dijiste la última vez, comenté, la última vez. Sospechabas que el causante de la muerte de tus compañeros en el exterior no fue un monstruo. Si te soy sincera, yo también lo creo. Lamentablemente no encontramos pistas útiles en el lugar. Los cansados ojos del guardia recobraron parte de su energía. Me estaba escuchando atentamente. Tomé un mapa de la ciudad. Es posible que el culto a la bestia siga actuando en Crise. Las desapariciones recientes no son normales. Y yo también creo eso. Es muy extraño que después de la muerte de esos soldados, los incidentes comenzaran. Pero nadie me está escuchando, pareciera que los superiores no quieren que esto se sepa. El joven me miró a los ojos y luego se enfocó en el suelo. Ah, lo siento. No estoy diciendo que sospeche de usted. Está bien. Bajo la perspectiva de varias personas, yo soy una persona sospechosa. Conversamos un poco sobre nuestras deducciones y guié al guardia hacia las alcantarillas de la ciudad. Allí puse a un esclavo bestial, quien sería supuestamente un miembro del culto. Fue bastante gracioso verlo en acción. El soldado lo detuvo de su rutina y comenzó a interrogarlo. Por supuesto, el semihumano no podía decir nada y lo atacó. Me esperaba la muerte a este joven apasionado, pues los peludos tendían a ser más fuertes que los humanos. Sin embargo, el guardia terminó siendo el vencedor. 1. Este chico es más fuerte de lo que pensaba. Veía que tenía un gran potencial como guerrero. Comencé a verlo de una forma diferente. Antes pensaba en él como un juguete con el que entretenerme mientras nuestros planes se llevaban a cabo, pero ahora creía que sería una amenaza. Como esperaba, no pudo sacarle información al esclavo. Llevó todas sus posesiones y las trajo a la iglesia. Al parecer yo era la única persona en la que confiaba. No lo veía hablando con otros en la ciudad respecto de sus sospechas del culto. Supuse que sería difícil para él creer que una sacerdotisa de la diosa estuviese involucrada con un grupo tan infame. Las cosas que llevaba el esclavo no tenían relevancia alguna con la investigación. Una daga, un par de monedas, su ropa y un colgante. El colgante era lo más interesante de todas estas posesiones, pues no se lo habíamos entregado. Había un dibujo dentro de él, uno de muy mala calidad, quizás hecho por él cuando era más joven o por un familiar. Esto es un mapa, mentí, un mapa. Pero parece otra cosa. El soldado no se veía muy convencido por mi declaración. Por supuesto, ¿quién llevaría un mapa detallado expuesto a todo el mundo? Busqué un par de libros en la biblioteca de la iglesia y creé la ilusión de la presencia de un código. Incluso si era una farsa, había leído y memorizado todos los textos religiosos en mi formación como sacerdotisa. También oraba a la diosa, recibiendo su poder y parte de su conocimiento. Hay quienes podrían considerarme una extraña devota. Con este saber, no era difícil crear interpretaciones que parecían tener lógica. El falso mapa llevaba al soldado a una colina cercana a la ciudad, una supuesta bodega donde el culto guardaba materiales se encontraba allí.
El guardia tenía una gran imaginación, así que mantener las cosas vagas funcionaba mejor que darle información específica. Acordamos ir en 3 días más a investigar. Sin embargo, el joven tenía el día siguiente libre y aprovechó de ir en solitario hacia esa bodega. Llevó a un par de mercenarios pagados consigo y dejó una carta en el cuartel de Crise en caso de que no volviese. Era bastante precavido. Obviamente, la carta fue destruida sin ser vista por sus superiores. Cuando él y sus guardaespaldas llegaron al lugar, no encontraron nada. O ese era el plan original, pero ya que se había tomado tantas molestias, le preparé un pequeño regalo. Un agujero se formó bajo los pies de este grupo y sus miembros cayeron dentro. Era un pozo infestado de monstruos parasíticos Golgeno, una especie de gusano que entraba en el cerebro de sus víctimas desde la fosa ocular, haciendo un nido allí. Poco tiempo después, revisamos los cadáveres y confirmamos la muerte de todos los involucrados. Muerto en una colina. Esta situación me llevó al pasado. Hacía varios meses atrás, recordaba haber participado en un evento similar. Sí, era la muerte del primer héroe invocado. Un pobre hombre traído desde otro mundo en una lucha imposible. No tenía habilidades destacables y el reino había decidido eliminarlo. Era una verdadera lástima tomar la vida de alguien completamente inocente solo por su incompetencia, pero llevé a cabo esa misión. Uno había considerado un desperdicio dejar su cuerpo tirado en esa colina. Habría sido un buen material de investigación para nosotros. En ese entonces, había pretendido llevarlo a otro lugar, pero un grupo de zombies y vampiros apareció de pronto y nos vimos obligados a dejar ese cadáver, una pérdida terrible. Dicho aquello, me sentía más molesta por haber perdido la pista de su invocadora. Esa chica era un peligro para el culto y desde que había llegado a la corte, buscaba formas de eliminarla. Había aprovechado su supuesto error de invocación para hacerme cargo de ella. Un desperdicio de talento, hubiese preferido reclutarla para el culto, pero ella era demasiado leal al reino. Una lástima, a diferencia del rey, yo creía que su invocación había sido un éxito, pero algo había interrumpido parte del proceso. Recordaba haber visto una energía extraña proveniente de la reina en ese entonces, aunque no le había tomado mucha importancia. ¿Por qué creía que una chica tan joven sería una amenaza para el culto? No se debía a su habilidad para invocar a un héroe. Aunque uno de esos era un peligro para el rey de las bestias, existían más personas con el mismo talento. No, lo que me molestaba de ella era la extraña sensación divina que emanaba. Me recordaba a lo que sentía cuando la diosa me daba su bendición después de orar. Ella se sentía cercana a la divinidad, aunque tenía algo diferente de lo que tenía yo. Quizás otro dios estaba dándole su fuerza. No permitiría que una cosa como esa estuviese en el mismo reino donde buscaba liberar a los fragmentos de mi señor. 13 Ahora que lo pensaba, ¿dónde estaría ahora? Esperaba que hubiese muerto mientras escapaba, pero ser optimista no era lo mío. Debo inventar una excusa para la muerte de chico. Dejando de lado mis recuerdos y preocupaciones respecto del incidente del primer héroe, continué con mis obligaciones. En una semana estaría todo listo para iniciar la guerra de humanos y semihumanos. Solo esperaba que no hubiese más interrupciones. Fin del capítulo extra XL.